¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Historias y Relatos Fantasmagóricos. Recuerda regalarme un like y suscribirse para seguir disfrutando del fascinante tema paranormal. El relato de hoy se llama El Llamado. En el centro de la ciudad, Javier y su abuela Cecilia habitaban un apartamento en el que experimentaban situaciones extrañas desde 17 años atrás. El principio de esta serie de fenómenos lo marcaron primero unas sombras que iban de un cuarto a otro y en ocasiones atravesaban la pared ante la mirada atónita de los moradores de la casa, que de alguna forma se fueron acostumbrando a este tipo de vida. En los últimos años, estos pequeños fenómenos sobrenaturales se hicieron más frecuentes a raíz de que la abuela encontró un muñeco de trapo con la cara fabricada en vinilo. Era bonito y singular. La anciana jamás había visto uno que se le pareciera y al verlo tirado en la calle, decidió llevarlo a su casa. Grave error, amigos. Al llegar el muñeco a la casa, la situación cambió radicalmente. Con frecuencia, las luces y los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos, y en varias ocasiones los muebles cayeron sin razón aparente. En ocasiones, una mujer vestida de blanco se asomaba por la ventana de la habitación de la abuela, cosa que no era razonable tomando en cuenta que abuela y nieto vivían en el segundo nivel. Llegó el momento en que las cosas se volvieron tan graves que era imposible dormir en la casa. En la madrugada, las camas se movían solas y los fenómenos extraños a los que estaban acostumbrados se intensificaron. La familia vivió un verdadero infierno. Cierto día, al no soportar más doña Cecilia la terrible situación, en un acto desesperado se cortó las venas con la intención de morir, algo que la oportuna intervención de los servicios médicos impidió. La situación continuaba tensa y llegó el momento en que la abuela y el nieto pasaban casi todo el tiempo en la calle. Solo entraban a la casa cuando estaban muy cansados y en contadas ocasiones lograban conciliar el sueño y descansar sin ser molestados. Así, la salud y el ánimo de estas personas cada día se veían más debilitados y en consecuencia su situación económica era cada vez más precaria. Sin explicación alguna, despidieron a Javier de su empleo. Transcurrieron semanas y no lograba encontrar trabajo, lo que obligó a doña Cecilia a vender gelatinas y tamales en la calle. Una noche en que se disponían a dormir, escucharon un estruendo terrible que venía de la sala. Alarmados, se levantaron y encontraron que uno de los muebles, el que tenía infinidad de objetos decorativos, se había ido al suelo y casi todo se había roto. El miedo se apoderó de ellos cuando la sala se comenzó a poner fría y apareció un fuerte olor a podrido. Nunca había ocurrido algo tan grave en la casa, y esto tenía a la familia desconcertada y muy espantada. Javier levantó el mueble para recuperar algunos objetos que no se hubieran roto, y se dio cuenta de que el muñeco estaba debajo, pero le había cambiado la cara. Mostraba un rostro malvado, el ceño fruncido, los ojos crecidos y una mirada agresiva. Y desde luego, una sonrisa sarcástica. La abuela, al darse cuenta, no soportó la impresión y se desmayó. Entonces el joven, creyendo que el culpable de todo era el maldito muñeco, lo arrojó por la ventana. Increíblemente, al ser lanzado el muñeco, emitió un alarido horrible que llegó a los oídos de los vigilantes del fraccionamiento, quienes acudieron a ver qué era lo que sucedía. El nieto les pidió ayuda
ya que su abuela había perdido el sentido. Le aplicaron alcohol y finalmente la mujer despertó. Una vez restablecida su abuela, el joven relató a los vigilantes todo lo ocurrido. Ellos cruzaron miradas y rieron, lo cual significaba que no le creían. Le preguntaron al joven si se encontraba bien, si había ingerido alguna bebida o drogas que lo trastornaran. La respuesta enérgica del nieto fue: no, señores, ni tomo ni soy un drogadicto. Si quieren, vamos a la planta baja para que vean al muñeco y crean todo lo que les digo. Y así lo hicieron. A los vigilantes los acompañaba un perro pastor alemán, y al llegar a donde se supone estaba tirado el muñeco, había desaparecido. Buscaron en los alrededores y en cierto momento el perro se inquietó y comenzó a ladrar desesperadamente frente a unos arbustos. El animal se acercó a las plantas y regresó aullando como si alguien lo hubiera golpeado. Los vigilantes y el joven se acercaron al matorral y al iluminar con sus linternas se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que el muñeco, que medía escasos 40 centímetros, corría como si tuviera vida propia. Uno de los guardianes exclamó: ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Es el diablo! Los tres se persinaron, comenzaron a rezar y luego los agentes se dirigieron a la caseta de vigilancia. El joven recordó que su abuela se había quedado sola y regresó rápidamente a la casa. Al llegar, encontró que todo estaba en desorden. La ropa, los platos, los libros, todo estaba disperso en el piso, y doña Cecilia se hallaba nuevamente inconsciente. Javier trató de reanimarla y se dio cuenta de que ella tenía en la mano un frasco de pastillas para la presión y había ingerido todas. De inmediato llamó a una ambulancia y afortunadamente doña Cecilia, una vez más, se salvó de morir. Después de una semana la dieron de alta y regresó a casa. A partir de su retorno, con el fin de que las energías no la espantaran más, la señora andaba por el departamento llevando en las manos un crucifijo y unos rosarios benditos. Javier me llamó al programa muy angustiado y mientras narraba lo acontecido, una enorme sombra se hizo presente en su casa. Me pidió que lo auxiliara y solicitó al auditorio que realizaran oraciones por el joven y su abuela. Hice sonar una campana que los monjes del Tíbet utilizan para purificar el ambiente y más tarde la misteriosa sombra desapareció. Le recomendé que hicieran oración y acordamos que los visitaríamos y realizaríamos una investigación. 2 días después, el maestro y una extraordinaria vidente, mi productor y yo arribamos a la casa. El lugar presentaba un ambiente muy pesado y cuando en la sala nos disponíamos a iniciar la plática con Javier y su abuela, apareció una sombra de aproximadamente 2 metros de altura que, ante el asombro de todos, se detuvo frente a nosotros y luego se dirigió a las habitaciones. La seguimos y vimos que había entrado a la recámara de doña Cecilia. Entramos tras ella y nos atrapó un impresionante frío que provocó que por nuestras bocas saliera vapor. Se dieron cuenta que en ese lugar había muchos seres de oscuridad. Salimos del cuarto y el maestro puso un pequeño altar, sacó una cruz de San Benito de Nurcia, encendió unas velas y comenzamos a orar. Al volver a la habitación de la abuela, se mostraron muy sorprendidos porque visualizaban la llegada de cientos de seres de oscuridad. Además del frío, se hizo presente el clásico olor fétido. Comenzamos a orar y Javier se asomó al cuarto al ver qué ocurría. De pronto,
pareció que iba a desvanecerse y lo auxiliamos mi productor y yo. El maestro entonces le ordenó que no entrara, pues era una persona muy susceptible y algunos de los seres podría penetrar en él. Lo llevamos a la sala donde se encontraba doña Cecilia, quien por cierto se encontraba llorando a causa del terror que sentía en esos momentos. Javier nos dijo que una gran sombra la había abrazado y de pronto perdió las fuerzas y empezó a perder el conocimiento. Nos quedamos con él y con la abuela, y después yo regresé a la habitación. Los parapsicólogos tenían los ojos cerrados y rechazaban con oraciones en latín toda la maldad que esa habitación encerraba. Abrí mi Biblia y comencé a orar. Sorpresivamente, un florero que estaba en una repisa salió disparado hacia mi rostro. Logré evitar el golpe y percibí la ráfaga producida por el desplazamiento del objeto, que fue directamente a estrellarse en la puerta de un closet. En ese momento, escuchamos gritos de Javier y su abuela, que mencionaban que la sombra se hallaba en la sala. Los parapsicólogos se quedaron en la recámara orando y yo me dirigí a la sala. De repente sentí que algo me tomaba de la pierna izquierda y casi me inmovilizaba. Invoqué la ayuda de Dios y la molestia desapareció. Luego la sombra abrió la cortina que separaba un pasillo de la sala y entró a una segunda recámara. Me di cuenta de que se había postrado en la cama del joven. Javier, aterrorizado, tomó una cruz que estaba colgada y comenzó a rezar de rodillas. Más tarde, acudieron el maestro y la vidente y nos comunicaron que en ese lugar había un poderoso ser de oscuridad que una persona de nombre Raziel en algún momento había llamado. Seguramente esa persona había habitado el departamento. Pero con ayuda de seres de luz, los demonios se habían retirado y la tranquilidad llegó de nuevo a esa casa. Hoy Javier y doña Cecilia viven en paz. Aunque llegan a escucharse ruidos extraños, estos acabarán por desaparecer gracias a las oraciones y a un cambio de actitud. Los vigilantes renunciaron a su empleo al día siguiente de que vieron al muñeco correr por el jardín, y nosotros sabemos que otras situaciones sobrenaturales nos esperan, pero con la ayuda de Dios las superaremos. Estupendo relato, amigos. Tema muy fascinante y por supuesto muy tenebroso. Esperen más historias y relatos fantasmagóricos. Hasta pronto. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias.